Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar en este lunes 29 de marzo, el primer lunes de la Semana Santa. Muchas y muchos de ustedes deben de estar de vacaciones, en sus casas, en la playa, en la montaña, en fin, a donde estén. Reciban un saludo muy caluroso de mi parte y de todo el equipo de personas que hacemos posible esta plataforma de comunicación y de colaboración que se llama Voces por Media Calle y que cada una y cada uno de nosotros tiene algún programa específico. El mío es Contravía. Hoy quiero tocar un tema que nos está afectando prácticamente a toda la humanidad en este momento a raíz del confinamiento provocado por la pandemia y toda esta incertidumbre que ha generado la pandemia. Y quiero hablar de salud mental. He invitado a un profesional, un psiquiatra con gran conocimiento sobre la psiquiatría. Él es médico, es licenciado en medicina y cirugía de parte por la Universidad de Costa Rica y especialista en psiquiatría también por la Universidad de Costa Rica. Su nombre es Javier Contreras Rojas, así que vamos a incorporarlo. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Thay. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Voces por Media Calle y a este programa mío que es Contravía, donde hablamos de temas diversos que muchas veces son contracorriente. Sin embargo, creo que en este momento no es contracorriente, sino es muy popular, que es la salud mental, que ha estado muy trastocada con todo el confinamiento forzado que ha provocado la pandemia. Y yo pues quería que abordáramos ese tema, ¿verdad? Del manejo de la salud mental, porque he encontrado con muchas amistades de todo tipo una especial afectación en personas jóvenes con trastornos, con ataques de ansiedad, con mucho miedo, mucha incertidumbre, y también con personas mayores. Eso no quiere decir que muchas otras no estén pasando cosas similares, pero comencemos por eso, ¿verdad? ¿Cómo has percibido vos en el ambiente en Costa Rica ese tipo de trastornos? ¿Cómo se manifiestan? Que muchas veces las personas tal vez lo confunden con otra cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que tiene? Y bueno, y cómo comenzar a trabajar, porque esto va para largo, esto no... te escuchamos. Bueno, Thay, muchas gracias y yo te felicito por sacar un tema tan importante como es la salud mental, ¿verdad? Yo realmente celebro cada vez que hay un espacio de salud mental donde se puede hablar de ese tema porque es un tema muy necesario. Lo escondemos como debajo de la alfombra y eso es terrible. Yo pienso, desde mi experiencia profesional como psiquiatra, que la salud mental nuestra ya de los costarricenses venía un poco mal. Wow. ¿Verdad? Venía mal desde antes, ¿verdad? Eso lo indicaban las tasas aumentadas de suicidio. Cierto. Si uno revisa porque en Costa Rica no tenemos estudios epidemiológicos en salud mental, entonces no podemos hablar de esos datos de forma concreta. Pero los datos estadísticos que hay de la caja han ido arrojando como, en resumen, la salud mental de los costarricenses a través de diferentes indicadores. Uno puede sacar la conclusión de que no estaba muy bien. Wow. ¿Y podrías compartirnos de algunos de esos estudios? Porque eso sí, no tenía claro eso. Uno lo percibe como por cosas que te cuentan, pero ya sistematizado. Sí, por ejemplo, yo no tengo el dato aquí en este momento, pero uno podría revisar las estadísticas de la caja, como en el año 2019 se dispararon las incapacidades por depresión. Eso fue en el 2019. Wow. Yo desconozco si en el 2020 hay datos estadísticos, ¿verdad? Porque con toda la pandemia que nos cayó encima, pues todo se hizo todo se trastocó, claro, y no sabemos si se han seguido, claro. Entonces eso es muy probable que no haya necesariamente mejorado, nada más que las prioridades se volvieron un poco diferentes, exacto, debido a la emergencia sanitaria. Pero entonces lo que yo he observado, y hablándolo con mis colegas, es que haya habido un gran aumento de los trastornos de ansiedad, sobre todo. Sí. Sobre todo trastornos de ansiedad y depresión, ¿verdad? Que la depresión a veces uno puede ver
que si se mantienen periodos de ansiedad por tiempos prolongados, la persona termina deprimiéndose de forma secundaria a la ansiedad. Ok. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? ¿Qué lo dispara? Bueno, también vos trabajaste mucho el tema de genética, ¿no? No sé si puede haber alguna tendencia genética en el país, algún trastorno en específico. Estoy especulando, ¿verdad? Si estoy equivocada, vos me decís. La importancia de la genética, mira, la importancia de la genética es interesante porque la genética determina mucho, es decir, hay un componente genético en los trastornos mentales en general y especialmente en los trastornos de ansiedad, por ejemplo. Es decir, que si en la familia uno tiene antecedentes familiares de personas con trastornos de ansiedad, es muy probable que uno vaya a desarrollar un trastorno de ansiedad en algún momento de la vida. Entonces tiene un componente genético. Okay. Lo que pasa es que se habla de que son múltiples genes de efecto muy pequeño, entonces realmente no se identifica uno en específico, sino que se identifican variantes genéticas que pueden causar un mayor riesgo de sufrir un trastorno o no sufrir. Es decir, la genética aplicada a la clínica diaria no tiene mucha cabida en este momento, lamentablemente. Es muy poco lo que uno puede aplicar desde la genética a la clínica. Okay. En este momento. Sin embargo, uno claramente entiende que cuando hay antecedentes familiares de algún trastorno de ansiedad, pues entonces la persona tiene ya un riesgo mayor, un riesgo aumentado de sufrir algún trastorno de ansiedad. ¿Cuándo surgen esos trastornos de ansiedad? Bueno, cuando las herramientas o los mecanismos afrontativos que tiene uno para lidiar con los embates de la vida, cuando esos mecanismos afrontativos no son suficientes y nos ganan los embates de la vida, pues entonces es más probable que uno termine desarrollando algún tipo de perturbación mental que se manifieste a través de ansiedad o que se manifieste a través de depresión, etcétera, que es lo que más comúnmente uno observa. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esas manifestaciones? A eso ya, es un cajón grandísimo de diagnóstico, los trastornos de ansiedad. Y ahí podemos meter desde los más aparatosos y más llamativos, como son los trastornos de pánico, donde hay crisis de pánico, que son esa sensación profunda que uno siente que se va a ahogar, que se va a morir, que se va a volver loco, que va a perder el control, que le falta el aire. Y eso ocurre en periodos cortos de 10 minutos. Esas son crisis de pánico. Esos son como tipos de ansiedades más extremas, llamativas. Pero hay otras ansiedades que son menos aparatosas, menos externas. Es decir, la gente las sufre por dentro, sin que tanto se vean por fuera. Claro. Esas son terribles porque al no ser tan observables por terceros, la persona puede ser que postergue más buscar ayuda. Ese tipo de ansiedades son ansiedades que son más cognitivas, más de pensamientos rumiativos que llamamos nosotros, que es como la pensadera en temas repetitivos que usualmente hacen daño a la persona, ¿verdad? A veces son como de autobullying, le digo yo a los chicos estudiantes, es como que entran en un periodo de autobullying en donde se dicen de forma repetitiva todas las peores cosas que puedan haber y después de eso, pues uno termina muy ansioso, deprimido. Claro, y tiene que ver con una autoestima, digamos que se flagela, por decirlo así. Se lesiona la autoestima. Se lesiona. Porque yo les digo, mire, es como meterlo en un cuarto oscuro con una pantalla gigantesca y abrirle los ojos a la puerta y ponerlo a ver cosas terroríficas de la vida de uno. Eso es como el autobullying que yo les digo que se genera muchas veces con los trastornos de ansiedad. Entonces, como es, hay todo una gran variedad de trastornos de ansiedad y manifestaciones. Eso es de los más comunes que te has encontrado en tu consulta, que vos ves digamos, en la población costarricense. La población costarricense que yo atiendo en este momento, lo que más presenta son problemas de ansiedad que se caracterizan por síntomas mixtos de todo tipo. No es como que aparecen solo con un tipo específico de ansiedad, pero son tipos de ansiedad mixtos que tienen síntomas depresivos que afectan el sueño, y eso es un gran problema porque a veces más bien es el sueño el que es el causante del trastorno de ansiedad. Ok, es dormir poco. Dormir poco o tener un sueño poco reparador, que es algo que a veces subestimamos mucho. Los profesionales en salud mental, las personas tienen que tener un sueño reparador. Si no tienen un sueño reparador, no importa que duerman un montón de horas, es como que si no hubieran descansado suficiente. O a veces encuentra uno personas que dicen, yo sí duermo, pero son aquel montón de pesadillas y sueños horribles
y entonces uno dice, esta persona no logra descansar. Entonces, lo más común que uno observa son personas que empiezan a tener estos cuadros de ansiedad severos, donde hay afectación del sueño. Es acumulativo además, ¿verdad? Claro, es como una avalancha que va agregando elementos en el camino. Entonces se agarra por un lado del insomnio y la persona empieza a no dormir, y eso ya genera en la persona mucha irritabilidad, enojo, relaciones interpersonales alteradas, ¿verdad? Porque ya se agarró con el esposo, o con la esposa, o con los compañeros de trabajo. Con los compañeros del colegio, exacto. de la U, cosas así. Eso ya genera más perturbación en la persona se siente más sensible, ya de por sí la ansiedad crea esa sensación de que uno se le da, entre comillas, se le da todo más. Entonces ya ahora no solamente se le da todo más, sino que hay razones para que se le dé todo más. Claro, hay un manejo más limitado de las emociones, sobre todo esas emociones de irritabilidad y demás. Claro, vamos perdiendo esa capacidad de afrontar ese tipo de cosas. Ahí le podemos ir agregando condimentos, le podemos ir agregando pérdida de la concentración. Entonces ya la persona no se logra concentrar por estar dándose mala vida y pensando X tema que tiene ahí dándole vueltas. Entonces ya no se concentra, entonces ya no rinde académicamente, le empieza a ir mal, ya no rinde laboralmente si es una persona que está laborando. Entonces empieza a sentirse mal, culpable por no rendir, porque qué raro, yo que no tengo ninguna enfermedad física, ¿por qué no puedo concentrarme? La gente empieza a autolesionarse, mala autoestima, por sentirse mal, cosa que es muy dañina. Claro. ¿Y has encontrado alguna diferencia? ¿Podría haber alguna diferencia entre cómo se afronta esa ansiedad en hombres y en mujeres? Y en gente joven o gente mayor. Eso es súper importante, el efecto de género. Y te voy a poner un ejemplo concreto. En la Universidad de Costa Rica me pidieron que diera un taller, precisamente ahora que empezó la pandemia, ¿verdad? Y había una gran necesidad en la población universitaria. Y tomando en cuenta el antecedente que yo ya había trabajado en la oficina de salud como psiquiatra de los estudiantes, entonces ya los conocía más o menos. Entonces la propuesta era que hiciera como 2 talleres, ¿verdad? Como terapia de grupo, ya que individual no dan los recursos. Claro. Entonces era terapia de grupo. Y fíjate que le pusimos a este taller de nombre Mi mente no se apaga. La razón por la cual le pusimos ese nombre es porque es lo que los chicos dicen, es que mi mente no se apaga y no puedo concentrar. Y están en ese cuarto oscuro de la tele encendida con las películas feas de la vida de ellos, que les digo yo, que es como el lugar donde los ubica, ese estado emocional tan terrible. Entonces hicimos estos talleres y fíjate que fueron en un lado 12 y en el otro lado eran 11, pero al final quedaron como 8. No, en realidad fueron 8. Bueno, de 20 chicos que participaron en esos talleres, solo uno era hombre. ¡Wow! ¡Qué grave! Qué grave, porque eso se hizo se publicitó, se puso en los mismos lugares donde igual cantidad de hombres y mujeres tienen acceso a ver eso. Es decir, no hubo un sesgo de selección, y que de 20 personas solo uno fuera hombre. Y te voy a decir, la persona que matriculó, pues es una persona que ya ha ido a otro montón de cosas. Es un muchacho que no es representativo del grupo de hombres. Es un muchacho que tiene recursos por todo lado. Claro. Él asume. Entonces la pregunta aquí que no se hace es, ¿qué está pasando? Que las mujeres buscan ayuda de una manera y los hombres de otra. Sí. Claro. Y eso es una población universitaria. ¿Qué pasa con la población general? Donde el machismo está más extendido, donde no se habla de emociones, donde hay cero manejo de la ira. Sí, no hay manejo de la ira ni de la frustración. Ni de la frustración, en un momento en el cual la sociedad nuestra tiene suficientes razones para uno sentirse frustrado. Sí, claro. Cuando estamos en medio de un confinamiento, de una semiapertura, de una crisis económica, de una crisis fiscal, de una crisis global. Wow. Entonces ahí ese es un ejemplo de cómo género, y nadie ha trabajado ese tema en la U. Me parece que es necesario hacer un enfoque de género en salud mental. ¿Qué es esta cosa tan rara que los hombres no lo identifican? No lo identifican, como que si la salud mental fuera una cosa de mujeres, nada más. Sí, porque en eso las mujeres tenemos un poco más de autocuido y demás. Entonces, buena parte de tus pacientes deben de ser mujeres. Mucha parte son mujeres. Sí, me imagino que eso se repite en general en todos los servicios de atención
Es correcto. Sí, sí. Entonces, que esa gran dificultad que tenemos de hablar de emociones y de hablar de lo que nos molesta, digamos que la pandemia pues obviamente no ayudó mucho, porque la pandemia fue un reto, perdón, se me olvidó esto, fue un reto para todos en la parte de la comunicación, es decir, claro, cómo hacemos para comunicarnos con una persona con la cual vivimos 24/7. Sí, hasta con las mascotas. No, hasta con las mascotas cambiaron, mis mascotas dicen que ellas no están dispuestas a que yo regrese a la presencialidad porque ellas no se van a quedar solas. Sí, todos creo que eso es otra parte que hay que hablar otro día. Esa parte hay que hablar otro día porque qué va a pasar con las mascotas, ellas no están dispuestas a volver a la presencialidad de los dueños. En efecto, exactamente, creo que después hay que tratar las mascotas. Pero volviendo a los seres humanos, muy interesante eso, porque en realidad cuando uno piensa en salud mental, pensamos en un grupo heterogéneo, y en realidad no lo es. Si eso es así con los chicos jóvenes, Javier, ¿cómo está el sector de las personas adultas mayores, que también han manifestado, ha sido muy duro para muchas de ellas, acostumbradas, especialmente algunas con limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías y demás, y, en fin, con otro tipo de vida? Nunca se me olvida de un comentario que hizo una chica en Twitter diciendo que al papá había que amarrarlo a la pata de la mesa porque el hombre, o sea, era un señor que no era muy mayor, tenía unos casi 70 años por ahí, pero que en el inicio de la pandemia el hombre andaba para arriba y para abajo y la familia preocupadísima. Entonces, ¿qué has percibido de eso? Es un fenómeno bien interesante porque no solamente en adultos mayores de la familia de uno, sino de los amigos y de todo lado, era la preocupación de que los adultos mayores, sobre todo los varones, no había forma de que hicieran caso y siguieran las recomendaciones al inicio. Yo me imagino, yo no sé nada de género y cuál aplicación podrá darle uno, pero yo imagino que esos señores a esa edad seguro dicen, esto es lo único que yo tengo de control en mi vida ya como macho man, ¿verdad? Es decir, a dónde voy o a dónde no voy, y cómo es posible que me vayan a limitar eso. Seguro que eso tuvo que haber influido un poco, porque yo conocí muchos amigos y familiares que la pasaron muy duro por eso, porque los papás o los abuelos no seguían las recomendaciones. Sí. Y las abuelas sí. Y las abuelas sí. Sí, un poco más cuidadosas. Entonces era una cosa complicadísima, porque entonces decían los hijos, bueno, pero es que mi mamá se está cuidando, pero mi papá no, entonces está poniendo en riesgo a ella, y eso agregó complejidad. Claro. Pero es un tema que a mí me parece fundamental tocar con la pandemia, es la educación. Eso trastornó a todo el mundo. Bueno, sí. Trastornó a los estudiantes, trastornó a los profesores y trastornó a los papás. Bueno, sobre todo a las mujeres, que son las que peor lo hemos pasado. Las mujeres han sido las que han tenido que pagar más duro, porque entonces se hizo más evidente esta mala costumbre de que la mujer es la que se encarga más de todo lo que tiene que ver con niños. La cuidadora de todas y de todos, de todo lo de la casa, de las mascotas, de toda la familia, sin trabajo, ¿verdad? Porque hemos sido las más afectadas, tanto porque somos las primeras en ser despedidas, además de que somos y por los sectores en los que trabajamos las mujeres, especialmente en Costa Rica, mucho en servicios y demás, sobre todo en servicios de turismo, ese tipo de cosas. El servicio servicio doméstico que ha sido tan afectado, y a eso sumarle tratar de mantener a la familia cohesionada en un espacio muchas veces reducido, con problemas de comunicación, porque a veces creemos que todas las personas tienen la buena conexión que tenemos vos y yo en este momento de servicio de internet. Y no, es que eso es otra realidad. Entonces, es otra realidad completamente, Thais. Si vieras que es muy interesante porque yo veo muchos educadores. Ajá. Bueno, entonces contanos. Mi trabajo es muy chiva, porque yo me meto en la cabeza de todo lado. Entonces eso es... bueno, compartinos. Sí, entonces eso es muy bonito porque yo me siento como un fisgón que ando viendo por todo lado. Y lo que yo he visto de los educadores es que antes uno encontraba que por ahí en noviembre muchos educadores se sentían quemados ya, porque es un trabajo muy intenso. Sí. Pues vieras que yo lo estoy viendo ahora en marzo.
en marzo he tenido que hacer incapacidades para educadores, que yo les digo, no es posible, muchachos, que ustedes están quemados y está empezando el ciclo lectivo. Sí, 1 mes y medio. Ay, ahora, la situación de los educadores es realmente difícil, porque están viendo muchos virtuales y otros mixtos. Entonces, como me decía una muchacha, es que ahora yo preparo dobles clases. Cierto. ¿Y cómo es esa dinámica de mixto? O sea, ¿tienen que dar clases una cantidad de veces a la semana en la escuela y otras a través de plataformas pero digitales? Muchas veces no, es que más bien lo mixto es porque hay algunos estudiantes que necesitan las clases presenciales, pero otros no. Entonces, eso significa hacer doble trabajo. Claro. Uy, qué cargado. Además de que los profesores sienten una gran como mucha incertidumbre, ¿no? Como una gran incertidumbre, porque las pautas del ministerio, que yo me imagino que es lo que está pasando en todo el mundo y con todo lado, las pautas del ministerio no son como las más claras del mundo. Sí, bueno, es que son esto, cambiantes. Claro, esto cayó y ha sido así. De hecho, América Latina es el sector más afectado a nivel global con el confinamiento y con prácticamente la paralización de la educación en todos los rubros. Y el problema de ello, y creo que no hemos caído en cuenta, recientemente hace 2 programas hice una entrevista con una especialista, con la directora de UNICEF y con una activista costarricense sobre este tema, porque no le hemos puesto cabeza como ciudadanía a eso. Y ahora que vos mencionas la parte de los educadores y las educadoras, también me das una idea para hacer alguna entrevista con algunos representantes, escuchar esas otras versiones, porque muchas veces criticamos desde afuera, pero bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿qué elementos tienen y con qué se tienen que afrontar? Sí recuerdo mucho de personas, amigas y conocidas, profesores y profesoras, especialmente de universidad, que estaban agotadas de dar clases online. De hecho, hay gente que se está preparando porque, claro, quienes trabajamos en comunicación estamos acostumbradas pues a hablar, a vernos en este tipo de cosas. De una u otra manera estamos habituados, pero eso es una cosa bastante excepcional para muchísima gente. Entonces eso es muy difícil y es muy cansado, y eso no tiene que ver la edad. Es como yo diría que es como los dones que cada uno tiene, porque le ha pasado a chicos y chicas muy jóvenes que haciendo entrevistas de trabajo o reuniones virtuales terminan agotados y agotadas, o sea, y eso también incide en la salud mental. Entonces, lo que una ve es que hay todo un trastorno en la habitualidad de la salud mental y me imagino que ahí dispara la ansiedad, dispara otra serie de cosas, porque también la gente no está acostumbrada a verse frente a una pantalla. Es un espejo. Con la virtualidad son muchísimas áreas las que uno podría tocar, que pueden ser negativísimas. Una es, por ejemplo, que fíjate que trabajar con chicos adolescentes, y yo no tengo tanta experiencia en adolescentes, pero por ahí... ¿Pero conoces algo? Sí. En los adolescentes, pero tuve adolescencia y vos también, entonces sí, todos uno recuerda la adolescencia, ¿verdad? Cómo el verse en una cámara o el verse en un espejo puede ser en un momento en la vida en que uno no quiere. Sí, uno se odia profundamente. ¿Cierto? Exacto, entonces imagínate que atender ahora virtualmente, vos y yo ya no teníamos ningún problema de vernos en un espejo, ¿verdad? Sí, pero mucha gente, eso no es factible, para mucha gente esto es dificilísimo. Y por eso apagan la cámara, de hecho. Y por eso apagan la cámara, entonces los profesores se quejan de que están dando clases a fantasmas, ¿verdad? Porque nadie está del otro lado. Sí. Pero hay que tomar en cuenta eso. O a veces las personas no es nada más de que no aceptan la imagen de uno, sino es que también hay gente que desarrolla desconfianzas y paranoia de que entonces me van a usar mis datos o van a grabarme. Y muchos también, otras cosas que decía mucha gente joven, y era que, creo que un chico o una chica, no sé, no recuerdo, puso un recurso de amparo, porque él decía que al final todos estamos llevando a las personas a nuestra casa. Entonces,
al final todo el mundo termina fisgoneando cómo vivís y demás, y muchísimas personas viven en condiciones muy difíciles. Entonces, ese o hay chico gente que aunque no eso. viva en condiciones difíciles, si yo quiero mi privacidad, debería tener derecho. Por supuesto, exactamente. Entonces, en fin, hay una serie de cosas que todo eso suma para esos trastornos. Otro que suma de eso en salud mental. Por ahí leí un artículo interesante que decía que los espacios de silencio en las plataformas Zoom o en Skype o lo que sea que se use, son súper dañinos para la salud mental de los profesores. Wow. Es decir, ese espacio, el espacio del vacío, el de no decir nada, pareciera que eso genera un gran estrés en las personas. Claro, sienten una necesidad de siempre estar llenando Yo digo, mi consulta eso no pasa porque el paciente siempre está hablando y si no habla yo le pregunto. Claro. Entonces no hay vacíos de tiempo, ¿verdad? Sí. Pero en otras comunicaciones donde uno no está tan pendiente del tiempo y en lograr ciertas cosas, puede ser que ese vacío y esos silencios tan prolongados sean incomodísimos y eso afecten a las personas. Hasta eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué aconsejas vos para comenzar a manejar? Porque esta es una situación en la cual no tenemos control. En realidad, como seres humanos tenemos control de muy poco, diría yo. Pero sí tenemos control de nuestros pensamientos. Eso es mucho lo que toca el mindfulness, todo lo que es toda esta corriente de conciencia y de meditación y autoconocimiento y demás, pero ¿qué consejos podrías dar con base en tu conocimiento y en tu experiencia? Primero, para identificarlo, cuándo y a quién recurrir, sobre todo si es una persona que digamos que no tenga en este momento trabajo, que no pueda acceder, porque me imagino que la consulta de la caja debe estar también a reventar. ¿Cómo podemos trabajarlo con herramientas personales, desde la casa, desde el espacio que tengamos? Yo hablaba con una amiga que me dijo algo muy bonito, ella es psicóloga, me decía que ella estaba convencida de que todos podemos ser agentes de salud mental. Y eso me pareció lindísimo, como lo decía ella. ¿En qué forma? Uno puede ser agente de salud mental hasta con solamente brindar un oído para escuchar a personas que están teniendo una situación difícil, que lo único que necesitan tal vez es nada más es poder hablar lo que les está ocurriendo. Una escucha activa y sin juzgar. Una escucha activa y sin juzgar, y para eso se requiere un entrenamiento mínimo, no se requiere tanto entrenamiento para eso. Claro. ¿Qué recomendaría yo? Bueno, que las personas puedan tener esos espacios donde puedan recibir una escucha activa y sin juzgar, como usted dice. Después, las cosas sencillitas y básicas que siempre hemos sabido y que nada más es recordarlas, que es que uno tiene que dormir bien. Entonces hay que dormir y tener buena higiene del sueño. ¿Y cómo se duerme bien? Porque, perdón, ahí antes de que nos contestes, quiero hacer una aclaración porque yo tenía ese problema. Y vivimos en un país con muy lleno de sol, aunque sea en invierno. Y a mí personalmente, a mí me costó mucho. Yo no puedo dormir en un sitio que no esté profundamente oscuro. Y eso pasa mucho en nuestras casas, que por más cortinas y cosas que pongamos, entra alguna claridad y eso a mí me trastorna un poco el sueño. Ese es mi caso. Eso es parte de la higiene del sueño. La higiene del sueño es que usted logre tener las condiciones de sueño que para usted son idóneas. Ok, y eso varía de persona. Sí, y eso depende de cada persona. Para usted eso, qué sé yo, para mí la temperatura, yo no puedo dormir si está haciendo calor. O sea, se me quita el sueño. Claro, y en aquel calor, sí. Por eso. Ok. Entonces, todo ese tipo de recomendaciones, tener horarios de sueño, lo más importante tal vez son los horarios de sueño, tratar de no alterar los horarios. Acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, mantener los ciclos básicos del organismo, como la alimentación, por ejemplo. Por eso mantener hábitos rutinarios ayuda mucho, qué sé yo, las mismas horas para levantarse, para bañarse, para hacer necesidades básicas, para alimentarse, tener esos horarios muy cuidados y no dejarlos a la libre ahí, como cuando uno está de vacaciones. Sí. Porque eso puede ser un gran problema si se mantiene durante un periodo de tiempo muy largo, se hace mucho desorden. O sea, a pesar de que estemos en Semana Santa y que hay mucha gente esté de vacaciones, que por favor mantengan sus horas, sus hábitos, sus rutinas, ¿verdad? Su rutina para que eso no les afecte. Sí. Después, para que no se afecte el sueño, mantener
a raya las bebidas estimulantes como café, Coca-Cola, té verde, té frío, té negro. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tomar mucho café y estimulante y eso nos va generando un estado prolongado de hiperalerta, que es la puerta de entrada a cualquier trastorno de ansiedad en unos meses, ¿verdad? Ese estado de hiperalerta. ¿Hasta qué hora sería conveniente tomar café o alguno de estos tés que tengan teína, que estimulan? ¿Cuál es la hora tope? Hay personas que le dicen a uno que toman un café y se acuestan a dormir. Entonces depende de cada persona. Bueno, pero igual, si tenemos ese problema... evitar después de las 3 de la tarde, evitar después de las 3 de la tarde. Ok. De las 3 y hay personas que somos más sensibles que otros para el café. Yo soy hipersensible para el café. Claro. Sí, es cierto. Depende mucho de cada organismo. Pero bueno, en términos generales, así como para que la gente... Exacto. Después, otro importantísimo, actividad física. Aunque la gente esté encerrada en la casa, que trate de mantener haciéndose actividad física. Y entonces a veces me pasa mucho que los pacientes dicen es que los gimnasios están cerrados y buscan 1000 pretextos. Sí. Yo digo, no, es cualquier actividad física, cualquiera. ¿Y cómo es? Entonces, si es cualquiera, ¿cuál puede ser? Así, la más básica. Se pueden poner en la casa, brincar suiza ahí. Pueden llenar unas botellas de agua y empezar a hacer sentadillas, es decir, cualquier actividad física. Sentadillas con pesa. Exacto, donde la persona se le agite el corazón por un periodo de por lo menos 30, 40 minutos. O sea, que haga una actividad física. ¿Qué más podemos hacer? En pandemia se puso de moda bueno, no sé si en pandemia, pero mis pacientes en la pandemia se les puso de moda a ellos pintar mandalas. Cierto. Porque eso los tranquiliza, bueno, a la gente que logra, porque hay gente que no soporta pintar un mandala. Pero si eso a una persona le ayuda a tener más tranquilidad y más paz. O sea, es apagar el cerebro. Es apagar Yo me imagino que lo que pasa con los mandalas es que usted está pintando y su cabeza deja de pensar en un tema en específico, sino que se enfoca más en temas específicos. Ok, perfecto. Entonces, al final, todo lo que es la angustia tiene que ver con eso de seguir pensando, además de también estar tan expuestas y expuestos a información negativa, que también a veces hay que cambiar eso. Ese es otro tema que también hay que ver, el impacto de las redes sociales en la salud mental, que ya antes de la pandemia ya era era grave. Antes de la pandemia se sabía que la salud mental estaba que las redes sociales están interfiriendo tanto en la salud mental de los jóvenes, que por ejemplo hay unas investigaciones bien interesantes en universidades europeas, cómo ellos logran encontrar cómo aumenta, creo que era el 25% de los suicidios o de las ideas suicidas y de heridas de vacilación que llaman o autodaño, los caring que están de moda, ¿verdad? Cortarse, aumentaron con las redes sociales. Ups. Eso debe ser también un poco por cómo se eleva el bullying, la violencia. Yo me imagino que eso debe ser, o sea, sería interesante ver cuáles son los factores, pero debe ser el nivel de... como que las redes generan un nivel de frustración en el individuo, ¿verdad? Porque el individuo no tiene lo que el otro se supone que tiene y está súper bien y yo no lo tengo. Entonces esa constante comparación con ese otro, un otro que está mejor que yo, aunque el otro esté fingiendo que está muy bien, pero eso es lo que se observa en las redes sociales. Esa frustración genera una gran desesperación, una gran angustia, tristeza, aislamiento, que lleva a los muchachos a sentirse muy, sin ponerle nombre técnico, a sentirse muy miserables. Sí, claro. En un periodo en que son especialmente vulnerables. Además. En un periodo en que son especialmente vulnerables. Que eso no lo vivimos ni usted ni yo en nuestra época porque eso no pasaba. Había otras formas. Habían otras formas, en efecto. Y, doctor, se habla, o sea, me estás hablando de que ya veníamos mal en Costa Rica con indicadores serios de una salud mental en franco deterioro. Y ahora se habla de que la pandemia va a generar, o sea, que ahora lo que viene es una pandemia de salud mental a nivel global. O sea, porque no hemos llegado apenas estamos viendo las consecuencias de esto. ¿Qué trabajo podemos hacer en nuestras familias a nivel personal? ¿Qué deberíamos hacer también a nivel colectivo y de país? Ha sido unas ideas generales, obviamente eso es un poco amplio, pero para comenzar a trabajar mejor eso, porque
porque tenemos que seguir funcionando, tenemos que ser resilientes, aprender en medio de la dinámica que es esto, de esta incertidumbre, que creo que también la incertidumbre que está generando eso, la situación económica, la situación de que qué va a pasar, que si se abre, que si no se abre, que la prioridad que dan algunos otros países a la salud versus la prioridad económica y en fin, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas nos puedes dar? A mí me gusta mucho eso que esa amiga dijo de ser agente de salud mental. Porque todos podemos ser agentes de salud mental. Claro, escuchar. Con los que están alrededor. Pero bueno, en el caso de nosotros, tratar de mantener todas esas recomendaciones muy generales, tratar de mantener las redes de apoyo, ¿verdad? Activas. Pero lo más importante es que yo siempre les recomiendo es que usted pueda dormir. Si usted está pudiendo dormir, por más angustiado que esté y por más difícil que sea la situación, y usted va a poder salir adelante. Pero si empieza a no dormir, las cosas van a empeorar. Ok. Si hay una persona con problemas de sueño en este momento que está aplicando toda la higiene del sueño con un buen juego de sábanas, que para mí es fundamental, bien oscura la habitación, que esté fresca y demás, y no se logra, y dejar de tomar café a las 3 de la tarde, en fin, y dormir a las mismas horas. Si no lo logra, buscar ayuda profesional. Ok. Porque también eso es ahí ya entramos en otro terreno y es el prejuicio que hay alrededor de la medicación para este tipo de trastornos. Hay mucho prejuicio alrededor de la medicación. Sí, entonces, yo pienso que vea que este prejuicio es bien bandido, porque con los chicos estos que se matricularon en el curso que yo le decía a la universidad, bueno, en el taller que yo le decía, mi sospecha o mi intuición es que los hombres que no se matriculan es porque lidian con la ansiedad utilizando drogas. Claro. Que les sirve a veces de momento. La marihuana, que es lo que más están consumiendo. De momento les funciona un rato, ya después más bien empeoran, porque la marihuana lo que hace es empeorarle la ansiedad después de cierto periodo de tiempo. Claro, ya con un nivel de consumo más alto. Sí, entonces lo frecuente que uno escuche en los muchachos universitarios es que empiezan a consumir marihuana, primero por curiosidad, después porque qué interesante el montón de cosas que empezaron a pensar con la marihuana, después que la utilizan solamente para concentrarse en cosas muy bonitas y después la utilizan para todo. Claro, sí, ya es una muletilla para todo. Sí, para todo. Claro. Y entonces ya después, cuando pasa eso, les empieza a dar mucha ansiedad. Claro, ya después ya no funciona. Entonces dan por drogas más fuertes. Crisis de pánico, sí, son unas crisis de pánico tan terribles que nos toca a nosotros que atender de muchachos que han empezado a hacer esos experimentos con sustancias, automedicarse, les digo yo. Y eso automedicarse con marihuana o con drogas o con alcohol no es buena idea, porque sale mal. Claro. Entonces, evitar automedicarse y buscar ayuda profesional. ¿Por qué es importante? Porque la gente empieza a seguir la recomendación de la vecina que le dice que tome Rivotril o que se tome Natafil. Si bien es cierto, esos medicamentos son de receta especial, verde. La gente los tiene. Claro, y se los convida. Sí, bueno, y que, o sea, también hablarnos de la importancia de la medicación adecuada para cada uno de esos medicamentos y que cada caso es un mundo. Si la persona ya no logra dormir y ya tiene otros síntomas de ansiedad muy severos, qué sé yo, como crisis de pánico, que le den una vez a la semana o una vez al día, ¿verdad? Que es algo muy aparatoso. O si ya le afecta el funcionamiento diario. Lo que pasa es que yo siempre trato de evitar esa palabra o esa frase que los psiquiatras aprendemos muy bien de cómo están funcionando la persona, porque a veces nos conformamos con cómo funciona la persona a nivel laboral y a nivel académico. Pero la calidad de vida de la persona es mala. Claro. Entonces, a veces en psiquiatría utilizamos nada más que si el paciente funciona o no funciona, pero ese funcionamiento nos quedamos mucho nada más en eso, en lo laboral y en lo académico. Sí. Pero el disfrute de las personas, el disfrute de su vida en pareja, en familia, el disfrute de su sexualidad. Consigo misma el también. Disfrute de la sexualidad es un buen indicador de cómo está la salud mental de esa persona. Entonces, evitar que sea lo que sea que le esté pasando, llegue a afectar alguna de esas áreas. Ok. O sea, ya cuando se ve afectada alguna de esas áreas, esos son luces rojas. Sí, luces rojas de que hay que buscar ayuda. Pero entre esas áreas que se ven afectadas, no subestimar ni dejar de último la de calidad de vida. Claro, porque la gente suele hacer eso.
Y ahí es donde después se acumula todo y ya viene un trastorno físico más serio que y una puede depresión severa, donde la persona se claro. autoagredió, por así decirlo, durante tanto tiempo de forma crónica, y el cuerpo lo único que tiene de salida es deprimirse. Claro. ¿Y qué vendría a ser una depresión? Y tal vez si nos da las características, porque esto ha sido como un camino, una descripción que me pareció fundamental. ¿Cómo sabe una que está despierta? Uno define una depresión porque a veces lo usamos de forma muy ligera, decir, es que estoy deprimido, ¿verdad? Uno puede sentirse triste un día porque el día está achicopalado y uno no se siente con energía o le pasó algo, o por cambios hormonales que son muy frecuentes en la mujer, por ejemplo. Esos cambios hormonales pueden producir cambios en el estado del ánimo. Pero uno habla de una depresión cuando uno siente una serie de síntomas por un periodo por lo menos 2 semanas, donde todos los días usted siente eso. ¿Qué cosas? Tristeza, una sensación de vacío, no hay energía, la persona no siente la voluntad que sentía antes para hacer las cosas, pierde el disfrute de lo que antes disfrutaba, eso es muy importante. ¿Nada la ilusiona? Nada la ilusiona, todo se ve gris. Pueden haber cambios, estos son signos muy importantes, pero pueden ser en un extremo o en el otro. Pueden haber cambios en el sueño, entonces dormir muchísimo o no dormir nada. Cierto, eso puede haber cambios en el apetito, comer muchísimo o no comer nada. Entonces, todos esos cambios extremos que se asocian con los síntomas de tristeza, vacío, poco disfrute. A veces cuando la depresión es muy severa, la persona empieza a desarrollar pensamientos de culpa. Entonces se siente culpable de todo, todo se le hace un mundo, ¿verdad? Empieza a sentirse más sensible de las situaciones que pasan. Y este tipo de manifestaciones que nos compartís ahora se pueden dar también en niños y niñas. Se pueden dar en niños, adolescentes y a cualquier edad. En cualquier edad. Lo que pasa es que los niños niñas y adolescentes muchas veces manifiestan los síntomas de una manera un poco diferente a los adultos. Entonces en los adultos es más fácil que uno pueda identificar y decir, me siento triste y tal situación me está perturbando. Pero un niño pues no le va a decir eso a uno, sino que simplemente va a andar irritable. Ok, la irritabilidad puede ser un síntoma. La irritabilidad. Sí, que me imagino que debe... Y en los niños que no tienen un trabajo, que uno no vigila tanto en el funcionamiento, ahí el trabajo donde uno debería revisar que estén funcionando es en el juego. Si disminuye el juego es porque hay algo que está pasando. Claro, claro. O sea, siempre estar alerta con todo este tipo de manifestaciones. Y buscar ayuda. Y buscar ayuda y tomar en cuenta que la ansiedad, por ejemplo, que puede causar sensación de falta de aire, en la pandemia era complicado porque uno tenía pacientes que cada vez que tenían sensación de falta de aire pensaban que tenían COVID. Entonces yo tuve muchas veces pacientes que se fueron a hacer exámenes por miedo de que tenían COVID cuando en realidad no tenían COVID, lo que tenían era ansiedad. Ups, claro, ¿y cuál es la diferencia entre una y la otra? O sea, en esa sintomatología, porque es cierto... Es que si no hay ningún otro síntoma del COVID, ¿por qué uno va a pensar que tiene COVID la persona? Sí, en realidad el primero lo que pasa es que para uno como médico es muy fácil darse cuenta. Claro. Pero para el paciente y existe la duda, puede ser que tenga el COVID, entonces es muy difícil poder convencer al paciente de que nada más es ansiedad. Si el paciente ya está determinado en que llegó al punto en que tiene la duda que puede ser COVID. Sí, y es que claro, también como estábamos sobreexpuestos al tema, sobreexpuestos a la importancia, bombardeados, que fue una campaña en comunicación en ese sentido terrorífica, monotemática, que ocultó todo lo traumatizante, exactamente. Y la importancia, Javier, de también en el momento en que se tenga una, que me gustaría que te refieras a eso, una medicación, ¿verdad? Que mucha gente le da miedo, ahí sí le da miedo volverse adictos a esa medicación. A los antidepresivos, sí. Exactamente, que eso es lo que todos ponemos objeción al respecto. Pero si nos hablas un poco de eso, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las nuevas medicamentos que hay alrededor de eso? Lo que contribuyen a la mejor calidad de vida de las personas y cómo tomárselo, ¿verdad? Que también no se puede dejar un tratamiento porque sí. Hablando específicamente de depresión y ansiedad, en realidad no hay nada nuevo de medicamentos. Ninguna cosa novedosa así del otro mundo. Siguen siendo medicamentos que ya conocíamos y es que con el cerebro se avanza muy poco porque no se puede estudiar mucho.
porque está ahí adentro metido y no se le puede sacar pedazos a la gente para estudiarlo. Yo creo que eso es lo que influye mucho. Entonces, lo que bien se sabe es que los medicamentos que tenemos aún, ¿verdad? Como los antidepresivos son los medicamentos que utilizamos en ansiedad y en depresión. Tienen la característica de que son medicamentos que duran mucho empezar a actuar. Entonces, eso es todo un tema porque la gente suele dejarlos. Ok. Eso es una característica. Es una característica importante porque la gente suele dejarlos y eso crea una mala popularidad, porque entonces la gente dice, a mí no me sirvieron. Claro, entonces son los efectos secundarios. Claro, entonces van haciendo efecto a largo plazo, ¿más o menos cuánto? Entre 3 semanas y 5 semanas. Es que es bastante largo. Eso quiere decir que la persona al inicio más bien va a sentirse mal, porque va a tener efectos secundarios. Claro. Entonces es todo un acompañamiento, pero eso no significa que no sean medicamentos buenos y seguros. Son tan seguros que vea que son de los pocos medicamentos que uno puede mandar en embarazadas y eso ya dice mucho. Cierto, es cierto. No se venden ni siquiera con receta en este país, ¿verdad? Porque son medicamentos muy seguros en realidad y a nadie se le ocurre desarrollar una dependencia a un antidepresivo porque nadie va a desarrollar dependencia a algo que dura 3 o 5 semanas para empezar a hacer efecto. Claro, es que también tenemos una idea de que es como tomarse una aspirina. Es que se confunden con los otros medicamentos que sí son de acción rápida, como las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son, por ejemplo, la alprazolam, que se vende en Costa Rica como Tafil, o la ribotril, que es la clonazepam. Las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que se usan en la ansiedad porque son como curitas, como para apagar incendios. Actúan inmediatamente, son rapidísimos, no tienen efectos secundarios. ¿Cuál es el problema de esos medicamentos? Que esos medicamentos son una solución a corto plazo. ¿Por qué? Porque crean dependencia. Llega el momento en que la persona tiene que tomar más dosis para que le haga el mismo efecto. Funciona exactamente igual como pasa con el alcohol, que el alcohol, si la gente al inicio, uno se toma unos traguitos para estar ahí bien en una fiesta, pero llega el momento en que ya esos traguitos no es suficiente, tiene que tomarse un montón más para que le pueda hacer efecto. Entonces, así mismo funcionan las benzodiazepinas. Los antidepresivos no son así, son medicamentos muy seguros y que se utilizan mucho en personas que tienen depresión y ansiedad. A veces el nombre no ayuda, porque la gente le dice a uno, pero yo no tengo depresión, ¿por qué me dan antidepresivos? Bueno, es que cuando salieron al mercado ese fue el nombre que se les puso, pero son medicamentos que se ayudan y que sirven también para la ansiedad. Es decir, todo lo que ayude en el sistema serotoninérgico del cerebro, que en el cerebro uno tiene varios neurotransmisores, los principales son serotonina, dopamina y norepinefrina. La serotonina es la que más está relacionada con la depresión y la ansiedad, por eso los antidepresivos casi todos actúan sobre esos dos, sobre ese mecanismo, sobre la serotonina. Entiendo. Claro, entonces es necesario, y este tipo de explicación ustedes la dan cuando a una persona le van a dar una dosis, la van a recetar con este tipo de medicamentos, me imagino. Vieras que yo creo que... ¿O no? Vieras que a mí me gustaría decirle que todo el mundo la da, pero yo creo que no la dan siempre, porque si no la gente no tendría tantos malentendidos con los medicamentos. Claro, y habría que hacer un curso de comunicación para un curso de comunicación especialistas. Y me dijo un día un psiquiatra, es lo de las habilidades blandas, a los psiquiatras no nos enseñan, y yo me quedé como que un psiquiatra que enseña las habilidades blandas, eso no debería ser el requisito, más bien. Claro, bueno, pero mucha gente... Para ser psiquiatra. Claro, pero yo creo que ahora no, que ahora lo tenemos claro, antes no. Esa es la impresión que me da. Entonces, explicarle al paciente todo eso es muy importante, porque un paciente ansioso le da miedo hasta el agua. Entonces, un paciente ansioso tiene que sentirse seguro de que uno lo está acompañando en ese proceso. Claro. Que es un puro miedo, sí, pero se le va a quitar. Sí. Cierto. Dice una de las birnautas, Lucía Boscolo, que hay efectos placebo o nocebo. Eso depende del estado emocional. Exacto. Sí. Eso depende del estado emocional, pero depende también del acompañamiento. Yo pienso que uno le dé como profesional a la persona. Claro. Como psicólogo, como psiquiatra o como médico general, ¿verdad? Lo que esa persona le está dando a la persona a tomar, lo que ese medicamento, lo que le está dando el medicamento no es solamente el ingrediente activo, que es importante, lógicamente, si no, no existirían los fármacos, pero la forma y el acompañamiento en que se le da, yo pienso que es más importante.
Otro aspecto, Thais, que es importante, vos sabes, con la medicación es que la persona, o por lo menos yo trato de asegurarme que la gente tenga la claridad de que es un tratamiento temporal. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque al menos en ansiedad y en depresión el tratamiento es temporal. Eso no significa que se va a tratamiento un par de semanas, no. Significa que los antidepresivos se deben de tomar por periodos que van de 6 meses a 2 años. ¿Por qué no se toman menos? Porque si la persona los toma menos, es muy probable que vuelva los síntomas otra vez y después sea más difícil tratarlos. Claro, efecto rebote, digamos. Sí, pero es importante, para mí es fundamental asegurarle al paciente de que lo que está teniendo es algo transitorio, que la medicación le va a devolver esa paz, por así decirlo, pero que la persona tiene la obligación, la responsabilidad de hacer ajustes en su vida, como el ejemplo que vos ponías, que vos te diste cuenta que tenías que tener cuidado con el sueño. Sí, en efecto. Entonces yo con mis pacientes les digo, bueno, mire, las pastillas le va a usted ayudar a sentirse mejor, usted va a poder pensar más claramente, tomar decisiones, pero no se vale que se quede en un estado de confort donde usted no vaya a hacer nada porque ya la pastilla se lo solucionó. Claro. Sino que usted tiene que tomar decisiones para que más adelante, cuando quitemos ese medicamento, usted ya tiene sus estrategias cognitivas, sus formas de lidiar con esa situación de tal manera que no la vuelva a traer abajo. Sí, bueno, yo de hecho lo tomé por 2 años casi y ya, después de eso nunca más y ya sé que no puedo tomar café muy tarde, en fin, una serie de cosas que... Porque el miedo de la gente, Thais, es el hecho de que ir a un psiquiatra la primera vez y empezar a tomar tratamiento es como que ya es una etiqueta de por vida que usted se convirtió en una persona dependiente del psiquiatra y eso no debería ser así tampoco. Para nada, para nada. Lamentablemente se nos fue la hora volando. Pero creo que te voy a volver a invitar porque es un tema necesarísimo, como ya lo has dicho, y tiene muchas aristas y podemos seguir aconsejando a nuestras personas burnoutas a afrontar y a quitarle ese miedo y todos esos estigmas que hay alrededor de la salud mental y de la psiquiatría en este caso. Eso, es como quitarle lo raro y misterioso y oculto a algo que nos pasa a todo el mundo. Cierto, sí, ahora más que nunca, además. Yo creo que el volverlo algo tan raro y tan oculto y tan tabú es lo que más daño hace. Cierto, es cierto. Pero bueno, aquí estamos trabajando para que eso sea diferente. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Te deseamos un buen descanso en esta semana que es un poquito menos trabajosa, digamos. Y les agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy. Así que tengan una muy buena semana y que se porten bien. Hasta luego. Bueno, chao, muchas gracias.